Un escalofrío recorre la espina dorsal de la televisión española al filo del domingo 25 de enero. No son, amigos, buenas noticias, sino el preludio de un terremoto cuyas réplicas aún sacuden los cimientos de aquello que creíamos inquebrantable. La imagen de Carlota Corredera, petrificada, el rostro un lienzo de incredulidad, se grabó a fuego en la retina colectiva cuando la noticia del archivo de la denuncia contra Julio Iglesias detonó en las pantallas. Durante meses o quizás años, una trama implacable teñida de lo que algunos señalan como intereses mediáticos e ideológicos se ha urdido para demoler la figura de un icono, el inimitable Julio Iglesias. Se le ha intentado arrastrar a un pantano de acusaciones infundadas, de asociaciones con sectores oscuros, todo bajo el velo de una supuesta defensa de las abandonadas del feminismo, o un estandarte que al parecer se alza mientras la presunción de inocencia es arrojada al abismo más profundo. La televisión pública, ese púlpito pagado con el dinero de todos, se convirtió en el escenario de una condena sin juicio, donde Carlota Corredera, sin un ápice de pudor, lo tildó de depredador. Pero la historia, queridos espectadores, no termina ahí. La infamia escaló cuando su amiga y compañera María Patiño fue más allá, trazando una comparación escalofriante entre Julio Iglesias y Antonio David Flores. Esta equivalencia, pronunciada a viva voz en un medio de alcance masivo, equiparó a figuras que, según la voz popular, debieran habitar esferas completamente distintas. Un juicio público sin pruebas, sin el rigor más básico, fue lanzado como una piedra contra la reputación de un hombre que ha dedicado una vida entera a su arte. Es en este punto de inflexión donde la intriga se vuelve tan densa que casi se puede palpar el aire cargado de incertidumbre. ¿Estás listo para desenmascarar las contradicciones y los secretos que se ocultaban bajo el brillo de los focos? Antes de que continuemos desvelando cada capa de esta intrincada red, te invito a que te sumes a nuestra creciente comunidad, la familia de Olor a Farándula. Suscríbete ahora mismo para no perderte ni un solo detalle de estas crónicas que desvelan la verdad detrás del telón de la fama. Y, por supuesto, déjame en los comentarios desde dónde nos acompañas en este viaje por la verdad, y qué piensas hasta ahora de esta historia que sacude los cimientos de la farándula española. El domingo 25 de enero, justamente el día en que Antonio David Flores iniciaba un nuevo periplo televisivo en Sálvame, una última hora, aún no digerida, revelaba que Carlota Corredera conocía la verdad desde mucho antes de lo que se nos hizo creer. Este giro, un mazazo demoledor, destapaba las costuras de una narrativa cuidadosamente construida, obligándonos a cuestionar cada palabra, cada gesto, cada lágrima derramada en las pantallas. No podemos pasar por alto el trabajo de periodistas valientes como Miguel Temprano, cuyas publicaciones en su canal han encendido las alarmas, señalando los motivos por los que tanto Carlota Corredera como María Patiño podrían encontrarse al borde de un abismo legal. Hablar de problemas para estas figuras es, quizás, ser excesivamente benévolo, porque ¿cómo es posible que tamaña impunidad prospere? ¿Cómo es que se acusa, se señala con el dedo, sin que la reputación del señalado importe un ápice? El propio Julio Iglesias clamaba en la soledad de su mansión: ¿mi reputación dónde queda? Pero en una cadena donde la censura se ha convertido en el pan de cada día, donde las condenas a los propios jefes son silenciadas, y las entrevistas donde Rocío Flores grita al mundo que le destrozaron la vida son acalladas, ¿qué podemos esperar sino el silencio cómplice? La sombra de la impunidad se alarga, proyectando un velo oscuro sobre la justicia. No olvidemos el caso de Ana Isabel Pantoja y David Rodríguez, quienes enfrentan un escenario judicial complejo, por no decir chungo, con 6 meses adicionales de investigación para una causa que, según requejo en Telecinco, estaba archivada. El archivo, sin embargo, nunca llegó, y la verdad, como siempre, amenaza con rebasar los diques de la manipulación. Estos hilos, aparentemente inconexos, comienzan a tejer un tapiz de intereses, de traiciones y de verdades ocultas que están a punto de ser desenterradas. La maquinaria mediática, a veces, funciona como un organismo con vida propia, capaz de devorar a sus propios hijos. Es una historia, la de Julio Iglesias, que nos obliga a mirar con lupa cada declaración, cada insinuación, cada juicio apresurado que se emite desde los altavoces de la fama. Puede una denuncia, luego archivada,
tener un impacto tan devastador en la carrera y el honor de una leyenda? ¿Y cuál es el precio que pagarán aquellos que la impulsaron con tal vehemencia? La paradoja de esta situación radica en la aparente inmunidad de la que gozan algunos, mientras otros ven sus vidas destrozadas por el simple hecho de una acusación mediática. La presunción de inocencia, pilar fundamental de cualquier sociedad justa, parece haber sido pulverizada en el altar de la audiencia y la controversia. Y en medio de este torbellino, la figura de Julio Iglesias, a pesar de su estatus de leyenda, se vio expuesta a un linchamiento público que ahora, con el archivo de la denuncia, se desvela como una farsa cruel. La pregunta, inevitable, flota en el aire: ¿quién se responsabiliza por el daño causado? ¿Quién devuelve a Julio Iglesias el honor mancillado, el respeto perdido, la paz arrebatada? Este episodio, más allá de la farándula, es una lección sobre el poder de los medios y la fragilidad de la reputación en un mundo donde la verdad a menudo es eclipsada por el espectáculo. La historia, queridos amigos, aún no ha escrito su capítulo final, y las consecuencias de esta implacable batalla mediática apenas comienzan a manifestarse. Te invitamos a seguir desentrañando con nosotros los hilos de esta compleja trama. Qué vertiginoso es el baile de la verdad en los salones del espectáculo. Entre un tepic y el siguiente apenas transcurrieron escasos 2 o 3 años, un parpadeo en la eternidad televisiva, pero un abismo para la coherencia. La historia de Antonio David Flores y Rocío Carrasco es un monumento a esta volubilidad, un espejo que refleja la presión implacable de los jefes, aquellos que susurran al oído de las estrellas. Oye, mira, ¿qué es que va a venir una señora a contarnos una historia, y si tú te pones en contra de su testimonio, el chiringuito se nos cae, y aquí no se lo creen, y las audiencias caen en picada? De repente la orden fue unánime, incontestable: todo el mundo, lo que tenéis que hacer es poneros de acuerdo con esta señora que va a contar su historia de mujer maltratada, en fin, le tenéis que llamar a la hija pega madre. El dolor infligido a una familia, la humillación pública, la instrumentalización de un drama personal, todo ello se desató sin escrúpulos. Recordar cada detalle de aquel calvario sería francamente un ejercicio de crueldad innecesario, y además podría traer consigo problemas legales, pues el señor Fidel Albiac, según se rumorea, ha estado tomando buena nota de cada palabra, de cada acusación infundada. Es en este punto donde la valentía de figuras como Paqui Díaz, colaboradora del canal de Antonio David, brilla con una luz cegadora. Sus vídeos son un antídoto contra la amnesia colectiva, una crónica implacable que desvela la memoria selectiva de algunos, como María Patiño. ¿Cómo es posible que en tan solo 1 año y medio, 2 años, se pueda dar la vuelta a la tortilla de tal manera, pasando de acusar a Fidel Albiac de estar detrás de todo y de que Rocío Carrasco hizo la vida imposible a Antonio David, a de repente contarnos que Rocío Carrasco es víctima de violencia vicaria, cuando la condena, la única condena firme, recae sobre ella? La traición, amigos, adquiere dimensiones épicas, y para muchos, Carlota Corredera es el rostro evidente de esta perfidia que ha conmocionado a todo un país. Ella, la que se alzaba como adalid de ciertas causas, sabía con antelación que la docuserie se fraguaba en el más absoluto ocultismo en Mediaset. Carlota conocía la verdad sobre la docufaque, mientras Antonio David Flores era utilizado como un conejillo de Indias, regresando en el año 2019 como colaborador de Sálvame, solo para ver cómo en el 2021 se publicaba la docufaque que demolería su imagen. Esto, queridos espectadores, no es el trabajo de un mes, sino de años de preparación, de una conspiración mediática que se cocinó a fuego lento en las sombras. El cinismo alcanza cotas inauditas. La playlist elegida para el regreso de Antonio David a Sálvame fue un presagio cruel. Es un gran necio, uno estúpido engreído. Palabras de Rocío Jurado que resuenan con una ironía brutal. Carlota Corredera, con una sonrisa que ahora se antoja forzada, declaró en aquel momento, sin chaleco antibalas: no sé a qué me expongo, espero que seáis buenos y generosos conmigo en mi primer día. Y la dirección, con una frialdad calculada, le espetó de la playlist del programa Se Ocupan Ellos, que ya si eso tú escuches en casa lo que te gusta. Una advertencia que hoy, a la luz de los acontecimientos, suena como una condena anticipada. ¿Crees que Carlota ya vislumbraba la tormenta legal que se cernía sobre ella? La implacable maquinaria del espectáculo, insaciable en su búsqueda de nuevas víctimas, no tardó en girar sus engranajes hacia un nuevo objetivo, un personaje que hasta entonces había transitado por los márgenes de la relevancia mediática. Kiko Jiménez, un nombre que por sí mismo apenas susurraba ecos de interés, se vio elevado al cadalso público,
no por méritos propios, sino por la brutal disección de su intimidad familiar. Miguel Temprano, con la precisión de un cirujano y la implacabilidad de un juez, ofreció una radiografía que desnudó al personaje hasta su esencia más cruda, revelando una contradicción hiriente entre lo que decía y lo que vivía. Kiko Jiménez, con su constante intento de rentabilizar una relación inexistente con sus padres, se convirtió en el blanco de una crítica acerba. A quien en su sano juicio, le interesan las intrigas familiares de un personaje que por sí mismo, carece de atractivo. Las audiencias no perdonan, y el programa de viernes marcó un mínimo histórico del 9% con su presencia. Un contraste demoledor con Rocío Flores, quien aparte de mantener un 12% durante toda la noche alcanzó picos de más de un 20% en su entrevista. La diferencia entre lo que uno cuenta y lo interesante que resulta la otra es abismal. Temprano no se anduvo con rodeos destripando la falsedad en la imagen de Kiko Jiménez. No es un bellezón, sentenció con un sarcasmo que cortaba el aire. Si le quitas todo el maquillaje y le quitas absolutamente todo, se queda como tú sin el botox y sin el pelo. Esta gente cuya autoestima suele ir por caminos inciertos busca refugio en el bisturí y las inyecciones creyendo que así se ven mejor. Pero el público no es ciego y el error estético es tan palpable como la hipocresía en sus palabras. La contradicción de Kiko Jiménez sobre la enfermedad de su padre, un delincuente y drogadicto, fue un puñal que se clavó en la credibilidad del personaje. ¿Cómo podía escaquearse de la verdad, afirmar no saber de la enfermedad de su progenitor y luego por un error desvelar que la familia se vio obligada a rehabilitarlo, hospitalizarlo o inhabilitarlo? La gente preparada, la que aún busca la verdad, no tardó en señalar la incoherencia. Ángela, una periodista con integridad, corrigió el desliz sin vergüenza alguna porque a veces la verdad es incómoda pero necesaria. Ángela, en una labor excepcional, había hablado con la familia del padre de Kiko desvelando que éste lo había ignorado durante toda su vida. Se reveló que parte de la familia se había negado a la relación padre e hijo, un drama que Kiko al parecer utiliza para ir a la televisión y cobrar. Hablar de los cuernos de Sofía Suescun sí, hablar de su padre no. Es un alivio ver a gente como Ángela recuperar su sitio porque al menos trabajan desde la libertad sin la pesada correa de los compromisos ideológicos. Ella no llora lágrimas de cocodrilo, no tiene el rostro inflamado, sin arrugas de expresión. La verdad, amigos, se escribe en el alma, no en los gestos forzados. Pero el circo mediático, amigos, tiene aún un último acto, uno que conecta de nuevo con Carlota Corredera y María Patiño. Hay algo, una verdad ineludible que si no se dice revienta. Miguel Temprano una vez más ha sido la voz que ha puesto el dedo en la llaga. ¿Recordáis la pifia de hablar de Julio Iglesias? ¿La forma en que lo denigraron? Pues bien, alguien ha encargado a una empresa que recopile absolutamente todo lo que se ha publicado y dicho sobre él, sin respetar la presunción de inocencia. Julio Iglesias, ¿fuiste tú, o alguien de tu círculo? Si yo fuera la empresa encargada de esa minuciosa recopilación, guardaría con celo cada programa de No Somos Nadie, y gran parte de los espacios de radio y televisión donde Carlota Corredera lo denominó depredador. Haría lo mismo con las declaraciones de María Patiño, que se dio bríos para compararlo con Antonio David. Ya hay un precedente, amigos. Una macrodemanda que pende como una espada de Damocles sobre la cabeza de Antonio David. ¿Creéis que esto es normal? ¿Que se pueda acusar impunemente a una persona de depredador sin una sola prueba? Las dos desempleadas que iban de madamas de una ONG en referencia a las acusadoras de Julio Iglesias, se vieron envueltas en una investigación de 3 o 4 años. Sin embargo, la única prueba que salió a la luz fue que la señorita llevaba una vida de lujos en Ibiza, pagada de forma muy generosa por ofrecer, como bien se intuye, ciertos servicios. Julio Iglesias, por su parte, aportó un sinfín de conversaciones donde ella nunca contestaba. Solamente hace falta tener 2 dedos de frente para comprender la gravedad de la situación y la falta de fundamento de las acusaciones. La llamada de Carlota a Julio Iglesias como depredador sexual fue una bomba de relojería. Ella afirmó que solo reproducía algo dicho por otro, pero ¿acaso no es responsable quien reproduce un falso testimonio, quien lo amplifica desde un púlpito público? ¿Y tú, Patiño, qué decimos de ti? Tu suerte está echada porque no hay Dios que ya te diga de la tele. Tu trabajo antiguo ha muerto, no te preocupes nunca más por la televisión. Has trabajado codo con codo y le has dado la razón a la ONG que ha recibido una donación millonaria de la exmujer de Jeff Bezos, la misma ONG que ha parado las demandas de Julio Iglesias. Una liga, la Women's Link Worldwide,